Espero que en esta hora mis neuronas puedan estar alineadas y pueda transmitir lo que Dios puso en mi corazón. Hay un salmo que me llega mucho siempre al corazón, si bien todos los salmos tenemos muy en caro el Salmo 23, pero yo esta noche quiero compartir con ustedes el Salmo 73. El Salmo 73 de Asaf. Y el Salmo 73 da comienzo a lo que es el tercer libro de los Salmos. Y los salmos, los libros de los Salmos se identifican con el Pentateuco. Y el tercer libro del Pentateuco es Levítico. Y Levítico nos habla del tabernáculo, del lugar santo, lugar santísimo. Nos habla acerca luego del templo, donde se iba para adorar a Dios, para presentar los sacrificios, y por qué no decirlo en este tiempo, la iglesia, donde nos juntamos los hermanos para encontrarnos con el Señor y compartir entre todos los hermanos el privilegio de compartir la presencia de Dios en todas y cada una de las reuniones. Creo que este es un principio fundamental en la iglesia en este tiempo, para no desviarnos del concepto de reunirnos con el Señor y reunirnos con los hermanos. Asaf tiene como significado que es una persona que traía revelación, era un profeta, y que empieza a escribir este salmo. Y me gusta este salmo por el contenido, pero me gusta por cómo empieza y cómo termina. Y hermano, esto me trae a mí, personalmente, lo que es la vida del creyente. Cómo empezamos cuando fuimos a Cristo, llevándole todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, y Él nos limpió. Y termina la vida del creyente con el encuentro con el Señor. Así que si cerramos nuestros ojos acá, los abrimos en la misma presencia de Dios. Y empieza el salmista hablando de lo bueno que es Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y nosotros creo que no hay duda que hemos comprobado la bondad de Dios, que no nos ha pagado conforme a lo que merecían nuestros hechos, sino que nos ha bendecido con una bendición inmerecida en la bendita persona de Cristo y a través de su sacrificio. Una mirada que está puesta, como queríamos hacer hoy la introducción, de siempre mirar a Cristo, porque cuando miramos a Cristo seguramente nuestra mirada en los tiempos que nos toca vivir va a cambiar. A veces uno se arma de un concepto práctico para el desarrollo de la vida, de las circunstancias que nos tocan vivir, y mirar las circunstancias a través de Dios y no mirar a Dios a través de las circunstancias. Porque cuando anteponemos las circunstancias vamos a ver a un Dios pequeño, las circunstancias que se agigantan sobre cada una de nuestras vidas. Y Asaf tenía este propósito cuando empieza a escribir este salmo. Consideraba la bondad de Dios para aquel entonces con el pueblo de Israel. Y para con los limpios de corazón. Y uno puede ver al final del Antiguo Testamento que los que eran limpios de corazón, aquellos que obedecían a Dios, recibían una respuesta de aprobación y de bendición y de provisión de parte de Dios. Y aún para Dios eran especial tesoro. Y hermano, no cambia en este tiempo. Cada uno de nosotros, cuando nos zambullimos en la gracia de Dios y lo que Él hizo por nosotros, y como Dios nos considera que somos especial tesoro. Y como especial tesoro tenemos que brillar para Dios,
por lo que Él hizo en nosotros y como testimonio para que el mundo nos vea. Como decía Nicolás el domingo, es necesario nacer de vuelta, y esta nueva vida que tenemos en Cristo pueda reflejar la gracia de Dios. Pero indudablemente que a través del transcurso de la vida, cada uno tenemos distintas edades. Yo miro a Nicolás, quisiera tener la edad de Nicolás, pero no puedo. Pero gracias a Dios porque he nacido de vuelta, y al mirar el momento del nacimiento tengo que dar gracias a Dios porque tengo menos edad. Las cosas viejas pasaron, así que los años viejos ya no están más. Y me gozo por los años nuevos que Dios me dio para vivir hasta que Él lo permita. Pero no fue siempre así en la vida de Asaf. Y Asaf nos enseña acerca de que no todo es color de rosa en la vida del creyente. Y a veces es por nuestra propia naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Como dice Hebreo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y a veces que no nos damos cuenta y somos arrastrados por eso. Y qué tremenda experiencia la de Asaf, y aún a lo mejor en algún momento determinado de nuestra vida nos pasó a nosotros. Pero sigue hablando más allá de lo que era Dios para Asaf y para los limpios de corazón. Y nosotros, por haber sido limpiados por la sangre de Cristo, según nos dice en las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ya a partir de esto es todo más que suficiente, porque hay una esperanza en el Señor Jesucristo. Pero empieza a hablar de lo que ha sido su vida, su experiencia. Dice: pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué pasó esto? Y tal vez porque no ponemos nuestra mirada, no miramos a Cristo como queríamos presentar esta noche, pero sí fue el himno que nos trajo Nicolás, de siempre mirar a Cristo, porque cuando bajamos la mirada nos pasa como a Pedro, nos hundimos en las tormentas de este mundo, de las tinieblas. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Tal vez podríamos relatar el día de hoy las cosas que hemos visto y oído. La soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Tal vez que está escuchando Juan Carlos, podemos decirle que conocemos los sindicalistas, los secretarios, cuántos años hace que están en sus puestos, y yo no vi ningún sindicalista flaco. La mayoría son gordos y no quieren dejar sus puestos. Y aún así dice que los ojos se les saltan de gordura. No terminan de saciarse y nadie hay quien los mueva de su puesto, sino que aún desea llenarse con bienes, y los corona la soberbia, y la riqueza cada vez aumentan más. No solamente veía esto, sino que dice que se mofa y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, un tema del día, hablan con altanería. Y hay algunos que ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra.
se creen dueños de todo. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ello. Y hermano, por eso siempre mirad a Cristo, porque en Él hay una fuente de abundancia que puede mitigar la sed que cada uno podemos tener ante las pruebas que nos tocan pasar. No hay prueba que Dios no conozca. No hay prueba que Dios no esté atento a atenderla. Así como hemos estado poniendo algunos motivos de oración en sus manos, Dios ya la conoce y sabe lo que pasa en la vida de cada uno, sabe lo que pasa en la iglesia y sabe lo que pasa en el mundo. Y hermano, esto escrito hace muchos siglos es un tema de actualidad, porque vemos que está ocurriendo lo mismo y aún se desarrolla con mayor violencia en estos tiempos. Aquellos que no han conocido a Cristo y tienen la altanería, tienen la soberbia y aún la arrogancia y el deseo de tener cada vez más prosperidad. Cada uno de ellos no piensa en el otro. Y a veces estamos hablando y rogamos a Dios para que pueda cambiar el corazón de nuestros gobernantes. Bueno sería para que ellos también conozcan a Dios y puedan pensar con sensatez, puedan pensar con inteligencia y puedan cambiar sus mentes, como también nos decía Nicolás el domingo, de renovarnos, nacer de vuelta con nuestra mente, una mente que pueda pensar con el pensamiento de Cristo, para pensar la necesidad del mundo, de la necesidad de la gente, y no en su propio provecho. Vemos que siempre Dios está atento a la necesidad del pueblo. Y siempre hay agua disponible para refrescar nuestra alma, más allá de las circunstancias adversas que tengamos que caminar o experimentar. Decía el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y esto pasa porque el mundo está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y me lleva a pensar lo que fue en el principio, allá por Génesis capítulo 6, cuando Dios vio la maldad que había y que los pensamientos, los hechos, el deseo del corazón del hombre era de continuo y solamente el mal. Y dice que a Dios le dolió el corazón. ¿Acaso a Dios no le duele el corazón viendo lo que está pasando en estos tiempos? Pero gracias porque Dios ya tiene un refugio para aquellos que hemos creído en Dios. Este salmo tiene un título, dice el destino de los malos. Yo quisiera pensar en la diferencia del justo y el injusto, la diferencia entre el malo y el bueno, y ver la consecuencia de uno y de otro. Uno mira acerca de lo que está ocurriendo y nos lleva a mirar en Romanos capítulo 2, de lo que es el fin de uno y el fin del otro. Romanos capítulo 2 nos dice la palabra, versículo 5, y habla en singular, pero podríamos decir por la dureza del mundo, de los hombres impíos, de los hombres injustos, y por el corazón no arrepentido, atesoran para sí mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto lo vemos también en Hechos capítulo 17, cuando Dios dice a través de su palabra que ha establecido un día en la cual juzgará al mundo con justicia. No valdrán las riquezas, ni las posesiones,
ni la altanería, ni la soberbia servirá para poder desligarse del justo castigo de Dios. Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Mire, uno mira este salmo, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. Y cada uno de nosotros estamos incluidos dentro de esta parte, pero vemos todo lo otro, lo que es el destino de los malos. Y vemos la diferencia que hay. Hay un destino de gloria y honra para los que hacen lo bueno, pero para los malos hay ira y un gran tormento. Ustedes se acuerdan lo que había pasado con Lázaro, el rico y Lázaro. Llega un momento en que los dos son encontrados con la muerte. La experiencia que no escapa a nadie, por la cual tenemos que pasar todos. El tema, ¿qué es lo que pasa después de la muerte? Lázaro estaba confortado en el seno de Abraham. Y el rico estaba en una situación de tormento, nos dice la palabra. Ese es el pago por aquellos que ignoran la gracia de Dios, ignora que es el tiempo de arrepentirse y nacer de vuelta y tener un nuevo pensamiento, lo cual nos lleva a procurar hacer lo bueno. Pablo, hablando a los tesalonicenses, en el capítulo 5 dice, absteneo de toda especie de mal y retened todo lo bueno. Y el Hijo de Dios tiene este discernimiento, no conformándonos a los deseos que antes teníamos, sino transformando nuestros pensamientos, la renovación de nuestro intelecto, de nuestro razonamiento. Y siempre habremos de procurar a Dios porque de procurar agradar a Dios porque Dios se merece lo mejor. Seguimos viendo acerca de aquello que están lejos de Dios. He aquí, versículo 12, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Y hay una mirada tal vez de envidia, de Asaf, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado por las mañanas. Si dijera yo hablaré con ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Qué situación contradictoria la de aquel que desea entrar a la presencia de Dios, mirar su bondad, mirar su misericordia, mirar su protección, mirar su provisión y mirar también la capacidad que Él tiene para hacer mucho más abundantemente de lo que entendemos o comprendemos en nuestra vida, que a veces nos hace que nos asombremos por lo que Dios hizo primeramente en mi vida. Tal vez pueda decir, no soy merecedor, como decía Pablo, pero por esto fui recibido misericordia, para hacer lo bueno, para poder mostrarle al mundo que ciertamente es bueno Dios para con los limpios de corazón. No alcanzarán los tiempos de nuestra vida para agradecerle por lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Pero después hay un momento como el hijo pródigo, cuando volvió en sí. Y a veces, hermanos, cuando nos está pasando algo, tenemos que volver en sí para tal vez apartarnos nuestra mirada de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor
y tal vez sintamos envidia de aquellos que prosperan. Y hay muchos que están pasando muchas limitaciones de toda índole, material, de salud, espiritual. Y volviendo en sí, entrar en en un razonamiento, pero a través de la mirada de Cristo. Y para esto tenemos que mirar a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, nos dice el autor a los Hebreos, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Y nos dice a nosotros, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y hermano, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, siempre debemos mirar a Cristo, puestos los ojos en Jesús. Y cuando volvemos en sí mirando al Señor, todas las cosas cambian. A veces cantamos, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Abre mi oído, quiero oírle. Y tal vez podamos decir, aclara mi mente para poder pensar con la mente de Cristo. Había un hermano en las conferencias, un hermano mayor con el pelo blanco, y siempre cuando tomaba los mensajes en las conferencias, la mayoría de las veces mencionaba esto: pero hermano, vosotros tenéis la mirada de Cristo, la mente de Cristo. No sé si se acuerdan a quién me refiero, es probable que sí, porque lo hacía con mucha énfasis. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero para esto tenemos que mirar a Cristo, escuchar a Cristo, para poder poner nuestra mente, volver en sí y hacer las cosas que corresponden. ¿Dónde fue esto? Luego de tener mucho trabajo mirando la prosperidad de los impíos, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendía el fin de ellos. Es bueno traer a la mente lo que había pasado con el rico insensato. Ustedes se acuerdan, tenía muchos bienes, no sabía qué hacer con todos ellos, no tenía lugar donde guardarlos. Dice aquí que haré mucho más granero para guardar todo lo que tenía. Entonces después podía tener: alma, regocíjate, porque muchos bienes tienen para muchos años. Pobrecito, ¿no? Él creía para muchos años. No sabe que nuestra vida está en la mano de Dios. Y aún David decía, no me corte en la mitad de mis días. La vida está en las manos de Dios, y aquel que confía en las riquezas cree que todo puede lograr, pero no sabe que ha puesto un límite Dios a la vida de cada uno de los seres humanos. Y este límite es por el simple hecho de buscar a Dios. Y hermano, la vida en sí misma, más allá de la experiencia que tiene Asaf, es buscar el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es buscar a Dios. Porque después de la vida no lo podemos encontrar. No lo podemos encontrar como lo podemos hacer ahora para podernos reconciliar con Él. Sí, aquellos que son los impíos que se gozan por la prosperidad que tienen, van a encontrarse con Dios. Y así como fue con el rico, va a ser un momento de juicio y una eternidad de tormento en el lago que dura para siempre, en el lago de fuego y azufre. ¿Se acuerdan del trigo y la cizaña? Vino el maligno y sembró la cizaña y creció, que sembró la semilla, y creció la semilla y juntamente con la semilla creció la cizaña.
Cuando llegó el momento de la siega, Dios mandó a recoger a los ángeles y dijo: poned en el granero a toda la semilla que había sembrado y poned aparte la cizaña y tiradla en el lago de fuego de azufre que arde para siempre. Pero los justos brillarán como el sol en el reino de los cielos. Cuando uno mira esto, mira lo que es la realidad de lo justo y lo injusto, de lo sensato y lo insensato, de el creyente y el impío. Ve la diferencia, ve el contraste, y uno puede decir qué bueno es habernos encontrado con Dios. Más allá de lo que hemos recogido en el trayecto de la vida, y a través también de las pruebas que nos ha tenido que tocar a cada uno de nosotros, en cada una de ellas con tal vez pequeñas y grandes pruebas. Pero uno mira acerca de Asaf, hasta que entrando al santuario de Dios comprendía el fin de ellos. Y hace una referencia a todos aquellos que aún deambulan por este mundo, marchando hacia la condenación eterna. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Sí, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Mire, le voy a contar de una persona que hace muchos años, piensen que yo era cadete, el primer trabajo que tenía, y había una persona que tenía mucho dinero. Era el dueño de Ford Sardini y Ford Cabrera, que estaba en Avellaneda. Uno estaba donde está el Bingo ahora, ahí en la calle Maipú, y otro estaba en Crucecita, donde hay un sindicato. ¿Saben qué? Tenía permanentemente a un doctor al lado de él, porque lo podía pagar. Se turnaban 3 doctores durante todo el día, porque tenía miedo de morir. Pero llegó el momento en que murió. Vivía aterrado pensando en la muerte. No quería morir, pero le llegó. Qué distinto es aquel que descansa en paz, porque llegó al final de su día con Cristo en el corazón. Porque puede cerrar sus ojos acá y abrirlo en la misma gloria de los cielos. Hermano, ¿cómo cambió todo para Asaf? Y él piensa que era tan torpe que no entendía todas estas cosas, no tenía razonamiento, no pensaba, y casi se fue tras ellos, por ver la prosperidad de ellos. Pero qué lindo es cuando reacciona y vuelve en sí. Dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Esta es la experiencia más maravillosa que puede vivir el Hijo de Dios, el creyente, aquel que ha sido perdonado y limpiado al precio de la sangre de Cristo, y tener una nueva vida con una esperanza de gloria. Después me recibirás en gloria. Por lo tanto, hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no las podemos evitar, pero sí después de ellas entraremos en la gloria de los cielos. Mientras estamos acá, tal vez podamos mirar a nuestro alrededor y podamos mirar cuál es el obrar de la gente, de aquel que se goza con los bienes que tiene. Aquel rico que se gozaba, que sabía de todos los mandamientos de Dios,
el Señor le pidió, anda, vende todo y dáselo a los pobres. Y se fue triste, porque amaba la riqueza. Y ahí el Señor le dice, es más difícil que un camello, que un rico entre en la gloria de los cielos, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello pase por el agujero de una aguja. Hermano, esto es lo que está pasando en el mundo. Y cada vez que amanecemos un nuevo día, estamos más cerca de que se cumpla esa maravilla de que el Señor nos reciba en la gloria de los cielos. Mientras estamos acá, podemos tener problemas, pero siempre tenemos que mirar a Cristo. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Siempre mirad a Cristo. Porque aquí nuevamente hace el contraste, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Hermanos, así como comenzó el salmista, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Es bueno con nosotros, porque le ha costado mucho al Señor comprarnos. Y hoy nuestra responsabilidad es poder anunciar al mundo que Dios es bueno, que Dios espera de todos aquellos que están alejados, porque Dios no hace acepción de personas, sino que desea que todos se arrepientan, vengan al conocimiento de la verdad y reciban a Cristo por la fe. Tal vez nuestra experiencia sea de muchas limitaciones, pero quiero compartir con ustedes para terminar lo que dice Pablo hablando en la segunda carta a los Corintios, en capítulo 4, verso 16, que lo sabemos de memoria. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando de día en día, mientras miremos a Cristo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Es la misma expresión, la misma esperanza, la misma expectativa santa y gloriosa. No mirando nosotros las cosas que se ven, lo que le pasó a Asaf, mirando a las cosas a su alrededor, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tal vez estemos pasando pruebas, pero dice en el capítulo 6, este mismo libro, 2 Corintios, dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, versículo 5, el capítulo 6, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en purezas, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Asaf empezó teniéndolo todo porque miraba la bondad de Dios y bajó su mirada y por poco se deslizaron sus pasos. Pero termina diciendo, he puesto en Jehová mi confianza, mi esperanza para contar todas sus obras. Y la obra de Dios quiere continuar y quiere progresar, quiere avanzar para alcanzar a aquellos que tienen necesidad de Cristo.
Que el Señor nos bendiga y podamos evaluar la bendición de haber conocido a Cristo. Porque un día, en un momento muy especial, y seguramente lo tenemos muy guardado dentro del corazón, hemos puesto nuestra mirada en Cristo. Hermanos, Dios nos dice acerca de cómo andar. Nos ha tomado su mano derecha. Y había un gran predicador que decía, caminemos cada día tomados de la mano de Dios, siempre mirando a Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para más allá de las experiencias como la que vivió Asaf. Pensemos que hasta que entrando al santuario de Dios comprendimos. Y hoy comprendemos esta gran diferencia. Pertenecemos a aquellos que un día brillaremos como el sol en el reino de Dios. Que a Él sea toda la gloria. Amén.